Bienvenidos al canal de YouTube de Caplec Abogados, firma legal dedicada a startups y emprendedores. Mi nombre es Isabel Vallejo y soy la socia fundadora de este despacho. Como es habitual, hoy os presentamos un nuevo podcast en relación con uno de los artículos que podéis encontrar en nuestra web caplec.com. En esta web encontraréis desde preguntas frecuentes, de vez en cuando noticias y también artículos que versan sobre los asuntos principales a los que se enfrenta una startup en su constitución, en su crecimiento y sobre todo en los pactos de socios. Regularmente subimos a YouTube un podcast que resume los artículos que vamos publicando. Bien, hoy vamos a hablar de las mayorías reforzadas, que se contienen muy habitualmente en los pactos de socios. Bien, primeramente vamos a hablar de las mayorías que establece la ley, las mayorías normativas, y posteriormente hablaremos de por qué se refuerzan en los pactos de socios estas mayorías, cuáles son los casos más usuales y qué limitaciones nos encontramos. Bien, en cuanto a las mayorías normativas, vamos a hablar principalmente de lo que es la SL, es decir, que es el vehículo que más usualmente utilizan las startups en España. Bien, la razón de ser de estas mayorías, por qué la ley contempla unas determinadas mayorías con unos determinados umbrales. Pues básicamente es que se encuentra un equilibrio en los órganos de gobernanza de la sociedad en relación con los intereses de los distintos socios, sean fundadores, inversores y también en relación con los gestores. Es decir, que haya un equilibrio en los órganos de gobernanza de la sociedad. Bien, en relación con la Junta, ¿qué establece la ley en relación con la Junta de una SL? En relación con la adopción de acuerdos. Bien, pues la mayoría básica que establece la ley en relación con las SL es una mayoría de votos válidamente emitidos que representen a su vez un tercio de los votos que representan a las participaciones del capital social. Bien, esta mayoría es la mayoría, digamos, simple. Posteriormente existen dos bloques de materias que tienen una mayoría un poco más elevada. Por ejemplo, nos encontramos con los aumentos y reducción de capital de la SL que requerirán una mayoría que represente la mitad, al menos, de los votos en que se divide el capital social. Posteriormente existen otras materias que se consideran especialmente sensibles y que requerirán una mayoría de 2/3 de los votos que representan las participaciones sociales del capital social. Bien, estas materias especialmente delicadas son tales como la autorización a los consejeros o administradores para que se dediquen a igual o análogo género de actividad que la sociedad, las limitaciones en el derecho de asunción preferente en las ampliaciones de capital, la exclusión de socios, el traslado del domicilio social al extranjero y operaciones tales como la transformación, fusión, excesión o cesión global del activo del pasivo. Bien, pues hemos visto que existen tres tipos de mayoría, una la general, otra para ampliaciones y reducciones de capital y posteriormente pues esta de asuntos delicados que es de 2/3. Bien, llamamos la atención también en este punto en que la ley establece algo que va a dar lugar a lo que son las mayorías reforzadas. La ley establece que los estatutos podrán elevar estas mayorías en relación con las materias que considere. Estamos hablando de elevar, no de reducir, pero sin llegar a la unanimidad. Esta es una limitación importante. Y por otro lado, la ley también establece que los estatutos podrán requerir para la adopción de determinados acuerdos el voto a favor de un determinado número de socios. Es decir, aquí se desvincula lo que son los votos y se habla ya directamente de el número de socios. Bien, pues bueno, esto ya hemos visto cómo funciona la Junta en relación en la ley y pasamos a hablar del Consejo. En relación con el Consejo, la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la SL, establece que se constituirá válidamente cuando estén presentes o representados el número de consejeros que establezcan los estatutos. Y en todo caso, la mayoría de los vocales. Bien,
En relación con las votaciones y todo lo demás, la ley deja los estatutos que regulen lo que es el régimen de organización y funcionamiento del Consejo, estableciendo pues, cómo serán las convocatorias, cuándo se constituye y se declara constituido el Consejo y cómo se adoptarán los acuerdos por mayoría. Bien, pues hemos visto que establece la ley para la Junta y que establece para el Consejo. Bien, en este punto, veamos, ¿cuál es el interés de establecer en un pacto de socios mayorías reforzadas? Bien, pues principalmente, lo más usual, es que el interés de estas mayorías reforzadas que elevan los valores establecidos en la ley es básicamente que los inversores tengan un cierto control sobre materias que se consideran clave, que suelen llamar materias reservadas. Bien, básicamente se trata de que estas determinadas materias no se adopten decisiones en relación con ellas sin el visto bueno de determinadas partes, normalmente los inversores de la startup. Con lo cual, básicamente lo que está haciendo es aunar intereses de los gestores con el capital. También permite a los inversores evitar tomas de control en la sociedad que sean indeseadas. Y, bueno, pues facilita también que exista regularmente una cierta, pues unas ciertas convocatorias de junta, de consejo, con una cierta regularidad y sobre todo en relación con aspectos que se puedan considerar de riesgo. Bien, básicamente este es el interés de las mayorías reforzadas. Pasemos a ver cuáles son los asuntos usuales que se refuerzan en el Consejo y en la Junta. Comenzando por el Consejo. Bien, pues es habitual que los inversores consideren importante que profesionales nombrados por ellos mismos tengan pues un papel especial en relación con aspectos clave de la sociedad, que se adopten con su consentimiento y con su visto bueno. ¿Qué aspectos podemos destacar como muy habituales en cuanto a mayorías reforzadas, materias reservadas del Consejo? Bien, pues tenemos el presupuesto y el plan de negocio. Nos encontramos también con materias tales como pues el endeudamiento o los gravámenes que se acepten para la sociedad. Por otro lado, pues el nombramiento de directivos, sobre todo en materias clave, o de delegados, de comités especiales para la sociedad. Y bueno, pues también en relación muchas veces con el otorgamiento de poderes, sobre todo cuando son poderes bastante importantes y generales, o la contratación, cuando hay contratos que son muy relevantes para la sociedad y pueden implicar pues una financiación importante. Bien, pues estas materias es habitual que se refuercen y se establezcan quórums o mayorías de voto especialmente elevadas. ¿Qué podemos decir en relación con la Junta? Pues en relación con la Junta, normalmente las materias reservadas versan sobre normas, las normas por las que se rige la sociedad o sobre quién dirigirá la sociedad. Pongamos, por ejemplo, el nombramiento de los consejeros, el reparto de dividendos, las modificaciones en el capital social, modificaciones de estatutos, por ejemplo, en aspectos clave como puede ser el régimen de transmisión de las participaciones, la exigencia de responsabilidades. ¿Qué más aspectos puede ser? Bueno, pues la aprobación de las cuentas puede ser una materia que se considere que tiene que estar especialmente revisada. Bueno, pues estos son los aspectos más usuales en la sociedad para reforzar lo que es el funcionamiento de la Junta. Bien. Por último, ¿qué podemos decir en relación con el pacto de socios y estas materias? Pues bueno, pues podemos hacer referencia a las situaciones de bloqueo y la salida que se le da al bloqueo y a la coordinación de pactos en el acuerdo de socios.
¿Por qué hablamos de esto ahora? Hemos realizado un podcast y un artículo especialmente sobre el bloqueo y su salida. Bien, pues un buen pacto de socios lo que hará es coordinar las cláusulas que hacen referencia a las mayorías reforzadas con las cláusulas que hacen referencia a la salida del bloqueo. Esto es para evitar perjuicios a la propia sociedad en caso de que haya diferencias entre los socios o entre los socios y los gestores. Asimismo, el pacto de socios incluirá cláusulas de reconciliación e intentar evitar que por diferencias en los órganos de gobernanza de la sociedad se pueda ver perjudicada o acabe el asunto en tribunales. Con lo cual, estas cláusulas de reconciliación entre las partes son muy habituales. Y bueno, por último, pues señalaros algo que os solemos repetir en muchos podcasts, que es que el interés de un buen pacto de socios es aunar todas todos los intereses, pues los derechos que tienen todas las partes, de manera que se defienda lo que es un buen fin, que es el nuevo negocio creado. Bueno, esperamos que esto resulte de utilidad. Ya sabéis que estamos disponibles para vosotros en la web con estas cuestiones, estos artículos, por supuesto por teléfono, por email, estamos en YouTube y también nos podéis encontrar en LinkedIn. Con esto nos despedimos hasta pronto. Saludos.